La moneda estadounidense en Uruguay bajó 2,53% en junio al comparar el cierre de ayer con el de fin de mayo, un retroceso que no se veía desde julio de 2018. Vamos a recibir al economista Javier de Aedo para hablar del tema dólar. Economista, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se interpreta, qué lectura se hace de esta variación del dólar aquí en nuestro país frente al peso? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, buen día, es un gusto estar con ustedes. El dólar en Uruguay flota con algunas limitaciones que ocasionalmente impone el Banco Central, que en algún momento, como en marzo, salió a parar la cosa vendiendo dólares cuando subía mucho, o en algún momento también, fines de marzo, principio de abril, ahora no me acuerdo, salió para el otro lado, cuando se había ido muy abajo, a comprar para que no bajara tanto. Pero más allá de esas cuestiones excepcionales, el dólar en Uruguay flota en función de, bueno, la oferta y la demanda, donde tiene un rol importante, a mi modo de ver, muchas veces los capitales golondrina, ¿verdad? Lo que ahora se llama carry trade, es decir, fondos del exterior que vienen aquí a colocarse en letras en pesos o en títulos en pesos, aprovechando tasas nominales muy altas, porque tenemos una inflación muy alta. Entonces, ese es un gran problema. Es decir, esperemos que en estos años de este gobierno se ataque y el problema de la inflación y se vaya a una inflación más parecida a la de países como México, Chile, Brasil mismo, en fin, Perú, que tienen inflaciones bien abajo del 5%, y eso hace que se desestimulen esos movimientos especulativos. Con una inflación que está en el 11, hay tasas que están en torno al 11 también, bueno, en fin, Uruguay además tiene una economía bastante prolija en comparación con otros, es un llamador para esos capitales que tienden a definir más el valor del dólar acá o apreciar nuestro peso uruguayo. Claro. O sea que esa es una primera reflexión y yo creo que el Banco Central debería introducir ajustes en su política monetaria, que desde siempre tiene estos problemas, con una política monetaria muy poco transparente además, porque hay el manejo de un agregado monetario que no es una cosa clara para ni siquiera para los agentes económicos más sofisticados, porque además esa meta se incumple siempre para un lado o para el otro. Entonces, quizás yendo a un instrumento tasa de interés, tasa de política monetaria, como casi todos los países del mundo, logremos un poco más de transparencia en ese sentido. Y bueno, y con una tasa que hoy no podría estar mucho más arriba del 8 o 9%, quizá, bueno, esta tendencia no sería tan notoria. Pero por otro lado hay que ver los números. Ayer el Banco Central publicó los datos de mayo de tipo de cambio real, y yo tengo aquí una comparación bien interesante para comparar febrero con mayo, ¿sabes? Es decir, no tengo junio, tampoco hubo cambios enormes en junio, pero hay algo interesante, ¿no? Febrero es antes de la pandemia y antes del salto que pegó acá en marzo. Y mayo es después de aquel salto y después del deslizamiento posterior. Fíjense ustedes que con China el índice de tipo de cambio real mejoró, también con Estados Unidos, también con los países de Europa, también con Argentina en el oficial, aunque eso no nos sirve mucho porque sí. Argentina a veces carpetea las importaciones y no las libera, pero claramente con China estamos en un buen tipo de cambio real, estamos un poquito por arriba del promedio histórico. Con Estados Unidos estamos apenas por debajo del promedio histórico. Con Europa sí estamos un poco más abajo. Y con Argentina en el oficial estamos también ahí, no cerca del promedio histórico, tampoco es un desastre. O sea, con esos marcados no estamos mal. ¿Y con Brasil, economista? No, después vamos a ver la otra parte de la balanza, el otro plato. Con Brasil no solamente estamos mal, sino que empeoró además. Ya estábamos mal en febrero, estamos peor en mayo. En junio mejoró un poquito porque el dólar bajó un poco en el promedio mensual. En Argentina, en el paralelo, también estamos horribles, estamos en la mitad del valor histórico. Pero claro, eso hoy no nos afecta porque la frontera está cerrada. Entonces, los comerciantes del litoral no tienen esa competencia del que va a comprar del otro lado. Y bueno, y nosotros no estamos cruzando el charco acá para ir a comprar a Buenos Aires. Entonces, ¿por qué está cerrado? Obviamente, si hoy se abriera, son desastres, sí. porque el blue está casi un 60% arriba del oficial. Y también otro ejemplo interesante, México, que no estábamos muy bien antes de esto en febrero, y estamos peor también porque México depreció más su moneda que nosotros. O sea que lo que suele suceder en momentos como este de crisis, que mejoramos el tipo de cambio real con fuera de la región,
y lo empeoramos con los vecinos. Eso es habitual, eso es muy, muy habitual. Pero bueno, es cierto, sería deseable que el Banco Central tuviera una política monetaria un poco menos contractiva o más expansiva, es diferente, y permitiera un tipo de cambio un poco más alto. Claro, pero o sea, el Banco Central... estructural sí. de la inflación alta que nos complica mucho. Claro, economista, o sea, el Banco Central, la acción que está tomando en este momento es similar a la que venía adoptando, digamos, las autoridades anteriores. Sí, claro, sacar pesos de plaza. Arbeleche lo dijo antes de asumir, la política cambiaria y monetaria es exactamente la misma de antes, exactamente la misma. Claro, se saca pesos a través de letras en pesos, que son muy atractivas desde el punto de vista del resultado que ofrecen en el pago de intereses. Claro, ex ante lo son para estos fondos que ven a un Uruguay con inflación alta, que va a hacer todos los esfuerzos para bajarla. Entonces, bueno, vienen, compran esas letras que te dan un 10, un 11%, con la expectativa de que en el mismo periodo, 6 a 12 meses, la inflación sea menor y el tipo de cambio a su vez esté medio planchado, y bueno, termina siendo una especie de profecía autocumplida, porque esa entrada de capitales deprime más el tipo de cambio. ¿Qué puede pasar hacia adelante en caso de que, bueno, se mantenga esta política, pero le sumemos, por ejemplo, además de lo que es el ingreso natural de dólares por exportaciones, el avance del ingreso de dólares por concepto de lo que va a ser la inversión y la obra de UPM2 en Uruguay? Ni las exportaciones ni las obras tienen importancia relevante. Acá la importancia relevante la tienen los flujos de capitales. Ni la balanza comercial, ni la cuenta corriente, ni la inversión directa mueven la aguja desde mi punto de vista. Aquí lo que es importante son los cambios de portafolio que se realizan y las entradas de capitales. Y eso en la medida en que la inflación siga alta, vamos a tener un dólar apretado, exactamente igual que pasó en los gobiernos anteriores. En ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. El dólar es funcional al tema de inflación. Para nada ha cambiado eso, y por lo tanto no hay que esperar nada diferente. Lo que puede cambiar, sí, es si hay movimientos abruptos en el barrio, básicamente, ¿no? Es decir, evidentemente, el día que se abre la frontera con Argentina, aquí no va a quedar nadie, ¿no? Va a estar todo el mundo comprando allá, y no va a venir nadie allá tampoco. Entonces, bueno, eso puede mover un poco la aguja. O si en Brasil, que ahora se volvió a poner nervioso en los últimos días, y vuelve a estar bien arriba de 5, es un escenario. Si llega a ir más cerca de 4, es otro. O sea, esas cosas juegan, evidentemente. Claro. ¿Y qué deberíamos de esperar en este contexto y como conclusión, digamos, para nosotros que lo estamos escuchando aquí en la radio y para el que está del otro lado del receptor en este momento? ¿Qué se puede esperar con respecto al dólar para los próximos meses? Y bueno, yo diría más de lo mismo. Es decir, no, salvo que haya, insisto, porque después dicen, mirá que él dijo tal cosa, y no, hay sucesos que a veces cambian las cosas. A principios del 2016, en Brasil estaba altísimo el tipo de cambio, cayó Dilma, asumió Temer, generó confianza, el dólar se desplomó y todos los pronósticos uruguayos quedaron en Orsay. O sea que hay elementos políticos que son impronosticables, pero si, dejando constante, digamos, el escenario político regional, yo diría que no espero nada distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Claro. El tema Brasil, que recién lo mencionábamos al pasar, o sea, con Brasil hoy estamos con un atraso cambiario, entonces... Sí, claramente. A ver, el año pasado, en el promedio del año, estuvo 9 pesos por real, ahora está en 7.70. Y tenemos más inflación que ellos, además, con lo cual es peor todavía que la mera evolución nominal de la paridad. No, con Brasil estamos con un problema serio, claramente. Claramente. Uno recuerda lo que ocurrió en enero del 99 cuando nos desalineamos con Brasil. ¿Es riesgoso eso en el contexto actual de Uruguay o el escenario es distinto? Es muy distinto porque en aquel momento había un tipo de cambio fijo, y acá no se reaccionó frente al cambio de escenario. Y seguimos casados con la Argentina, que estaba carísima con el 1-1. Ahora tenemos a los dos vecinos abaratados en dólares, pero tenemos la peculiaridad del cierre de la frontera, especialmente con Argentina. Es un escenario diferente. Claro, pero bueno, en algún momento las fronteras se van a abrir y es un tema que se va a tener que seguir con mucha atención. Claramente. A ver, desde el punto de vista de yo qué sé, la industria frigorífica uruguaya
tiene muy mala competitividad con la brasileña, Sí. porque agregar valor en Uruguay es mucho más caro en estas circunstancias, por el costo país y por el tipo de cambio. Y la materia prima además está en reales, o sea, a la hora de transformarlas a dólares, cuando se mueve el real con respecto al dólar, sea barato o se encarece dependiendo de lo que la tendencia Claro, que lleve. es mucho más volátil allá, exactamente. Entonces, claramente, si hay un cambio en el vecindario, algún impacto vamos a tener, pero con el freno de mano puesto. Y si no hay cambios significativos en el vecindario, vamos a seguir como estamos. Más de lo mismo sería el título de la película. Economista Javier de Aedo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, hasta pronto. Un gusto.